El que está como este tipo de personas no es que está en una falsa religión, en una secta errada. Es en la iglesia del Señor que están. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara, que tuviera cuidado, porque es adentro de la iglesia que están. Los antitipos, mis hermanos, representados en estos hombres, cumplen en la vida de los nuevos engañadores, cuya principal característica es oponerse a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No enseñan la verdad. Dicen que la conocen, pero no la enseñan. Están corrompidos. Verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquella. El Señor lo va a declarar quiénes son. No irán muy lejos, porque el que resiste a Dios, ya ustedes saben a quién está resistiendo. Al Todopoderoso. Y contra él nadie prevalece. Él es el vencedor. Y aún contra la iglesia no prevalecerán. Dice la palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Contra la iglesia verdadera, es que está hablando aquí la palabra. Es decir, la iglesia verdadera del Señor no debe tener temor a estas cosas. Porque la iglesia verdadera del Señor está firme en la roca inconmovible de todos los siglos. Y aunque se levanten ellos, no la podrán vencer. Porque los que son del Señor, dice el Señor, que nadie lo puede arrebatar de sus manos. Y la iglesia del Señor es vencedora en Cristo Jesús. Y nos dice que no irán más adelante. Su insensatez será manifiesta a todos. Es decir, todos se van a dar cuenta que ellos absolutamente lo que son es engañadores. Como pasó con Janes y con Jambres. Vemos como si ellos se florecieran, como si tuvieran la bendición de Dios. Nosotros lo vemos en esos ministerios. Óyame, tendríamos que decir como dijo Asá en el Salmo 73. ¿Cómo fue, Enrique? Me deslizo. Y usted lo ve que ese tipo de persona, jet privado, casas de lujo, de muchos millones de dólares, una gran fortuna en los bancos, canales de televisión, mucha prosperidad. En apariencia aparenta que tiene mucha prosperidad, un espiritual, y tiene mucha apariencia económica. Pero cuando se evalúa por la palabra del Señor, tenemos que decir, anda lejos de la verdad. Anda lejos del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos llevarnos de la apariencia. No nos llevemos de la apariencia. ¿Usted no ha escuchado que la apariencia engaña? Sí, la apariencia engaña. Porque el fin de ello es temporal. Aquí. Su trayectoria será temporal. Pasarán rápido. Sin embargo, el fundamento sólido en Dios permanece firme para siempre. Ahora sí, los piadosos serán perseguidos, le está diciendo Pablo a Timoteo. En el verso 10, en el 11, en el 12.
Dice el verso, del verso 10 en adelante, pero tú has seguido mi doctrina. Está hablando de lo que él ve en Timoteo, de lo que es Timoteo, un verdadero siervo de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, y nosotros sabemos que la doctrina de Pablo era la doctrina de Cristo, la verdadera. Y un hombre que sirvió al Señor. Cuando un hombre se atrevió a decir, como el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Óyame. Nosotros diríamos, pero ¿y fue que Pablo se puso loco cuando dijo estas cosas? Fue un hombre que vivió para el Señor. Se consagró para el Señor. De ser un perseguidor vino a ser el perseguido por la causa del Señor. No le importó lo que pudiera pasar. Dice él, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, he padecido persecución, naufragio, amenaza de animales, todo eso, y todo eso lo padeció por causa del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. En toda parte que Pablo iba a predicar la verdad del evangelio, ahí lo seguían los perseguidores. Pero él no renunció. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Ustedes saben quién es que estamos? En las manos del Señor, el Todopoderoso Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo fue un hombre sufrido por la causa del Señor. No le importó lo que debió de padecer por el Señor. Y aunque aquella era una persecución física, y en nuestro tiempo ha cambiado, porque en nuestro tiempo la persecución en Occidente no mayormente es física, sino de aquí y de aquí. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, contrario a los hombres piadosos. Nosotros no iremos de mal en peor, mis hermanos, porque lo de ellos es apariencia. Nosotros sabemos en quién estamos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y no estamos esperando de que las cosas van a cambiar en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Óigame, si usted no se ha puesto y ha puesto este pensamiento en la mente, póngaselo. Nuestra sociedad no tiene vuelta atrás. Es cumplimiento bíblico lo que está pasando en nuestra sociedad. Adaptémonos en lo que podamos a soportar lo que tengamos que soportar. Los motoristas calibrándonos, los malos conductores conduciendo mal y metiéndose por donde ellos quieren, haciendo lo que ellos quieran, y que te dicen su palabrerío. Aguantemos eso por amor al Señor. Y todas esas cosas. Pero nuestra sociedad no tiene vuelta atrás, mis hermanos. Y no es que no tengamos esperanza. Es que tiene que ser así. Porque es cumplimiento bíblico. Tratemos de aguantar hasta que el Señor nos tenga en esta tierra.
hasta que Él regrese por lo suyo, que nos lleve a nosotros. ¿No es así? Sí, mis hermanos. Estos hombres son usados por Satanás para perseguir a los cristianos con su engaño y astucia. Su final será peor por sus hechos, obras y carácter. Mire, hay personas que en el infierno como que tienen un pedacito más especial para ellos. Yo creo que sí. Sí. El castigo en el infierno no será para todo el mundo igual. ¿Cómo? Sí. Porque no es lo mismo una persona secular, común y corriente, a una persona que resiste, que procura. Porque hay hombres y mujeres en nuestro tiempo que lo que quieren ser es públicamente dañino a la obra del Señor. Su fin no es bueno. Su terminar no es bueno. Nosotros lo sabemos. Pero qué bueno que el Señor ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Porque nosotros íbamos igual que ellos en el mundo. Si el Señor no hubiese tenido misericordia, nosotros posiblemente ni nos imaginaríamos lo que fuera de cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor nos llamó de allá, nos trajo aquí de las tinieblas a la luz. Y hoy somos parte del pueblo del Señor, de la iglesia, la cual Él compró a precio de sangre. Mis hermanos, somos hijos de Dios por su gracia. El apóstol Pablo alienta a Timoteo a resistir, a aguantar, a soportar, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Ustedes saben qué? Que tenemos que permanecer en la palabra. No es en otra cosa, es en la palabra. Lo que hemos aprendido, en lo que nos persuadió el Señor en su palabra, sabiendo de quién ha aprendido, le dice él a Timoteo. Timoteo tuvo una buena base. Aprendió de su abuela Loida y de su madre Eunice, aún siendo hijo de padre griego. Y nos dice la palabra que todos daban testimonio de Timoteo públicamente. Hermanos, que nosotros podamos vivir como siervos fieles del Señor, obedeciendo su palabra, para que los de afuera no solamente puedan creer por medio de la predicación, sino del testimonio. En el tiempo en que estamos viviendo tenemos que hacer las dos cosas. Predicación sin testimonio es un mensaje que no hace el trabajo que debe de hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque el impío dice, mira ese, predicándome a mí, y él no vive lo que predica. Yo soy más convertido que tú. Y cuando no vivimos lo que predicamos, el mundo nos calla la boca. Es mejor hablar poco y vivir mucho. Aún en lo poco que prediquemos, si lo vivimos, el Señor se glorifica. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué bueno es enseñar a los niños desde pequeño el evangelio del Señor. Mis hermanos, nos libramos de muchos problemas cuando desde pequeño nuestros hijos son criados en el evangelio de Dios, en el temor de Dios, pero no que sean nietos. No que sean nietos. ¿Ustedes saben lo que significa ser nieto? Que son hijos de creyentes, pero su vida dice todo lo contrario. No son creyentes.
que sean temerosos de Dios desde el hogar, que conozcan del Señor, que obedezcan al Señor y que vivan para el Señor. Nos libramos de muchos problemas. Lo dice la palabra. Busquemos que cuando la gran mayoría de hogares, cuando hay problemas con los hijos, desde pequeño, es porque estamos fallando en la crianza de ellos. Los que están criando, ya, ahora que yo estoy, ya te sabes, aquí para adelante, pero los que están criando desde pequeños, niños pequeños, hermano, óyame, tráigalo a la iglesia. No importa que haya bulla, haga bulla o haga ruido. Tranquilícelo ahí con usted. Hay que ayudarle, pero no lo deje en la casa. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que lo dejemos en la casa. No, no lo deje, porque corre, porque habla mucho. Tráigalo, que el Señor lo va formando. Un ejemplo de eso, y para perdón, es Alvin. Óigame, Alvin hablaba mucho cuando chiquito. Alvin se movía mucho cuando chiquito. Alvin no se mueve. Eso lo hace el Señor. El Señor nos va formando. Así fue con nosotros. El Señor nos va formando y nos va cambiando, nos va transformando. El cambio no lo producimos nosotros. El cambio lo produce el Señor por medio de su palabra. Por eso es que es lo que dice la palabra, que hay que predicar, porque por el oír es que viene la fe. Es el Señor que hace esos cambios en cada uno de nosotros. Nosotros éramos así también, movidos. Todo muchacho pequeño tiene mucha energía. Es el Señor que nos cambia y nos transforma. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros tenemos conocimiento de la palabra. Por lo tanto, a nosotros nos engañan si nosotros nos dejamos engañar. ¿Usted no conoce la palabra de Dios? La Biblia. ¿Sí? Si nosotros nos dejamos engañar, ¿qué diríamos? Es porque entonces no estamos en esto. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. No podemos dejarnos engañar. Dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, eso es redarguir, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios tiene poder, porque es palabra de Dios. Ella tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar, tiene poder para regenerar. Por eso debemos de predicar la palabra, porque el oír viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es cualquier palabra que tenemos que predicar, es la palabra de Dios. Ella es útil. Y dice que ella se encarga de hacer lo que tiene que hacer y para lo cual fue enviado. Uno de los versos temas de los Gedeones, Enrique. ¿Cómo es que dice? Isaías 55, 11. Y no te hará lo que yo quiero que haga, para lo que la envié. Es decir, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene poder. Y usted y yo lo sabemos. Por eso es que tenemos que seguir predicando el Evangelio de Cristo.
por todo lugar, llevándolo. Por eso los edeones no se cansan de distribuir y colocar Nuevo Testamento. Más de 100 años. Aproximadamente casi 300.000 hombres y mujeres por todo el mundo, distribuyendo y colocando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque han entendido que la palabra de Dios tiene poder. Cerca de 100 millones de escrituras por año. El Señor se encarga de que su palabra haga el trabajo para lo cual Él la envió, porque es palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso el creyente tiene que dar cabida a la palabra de Dios en su vida. No podemos vivir sin ella, porque ella se encarga de hacer en nosotros lo necesario para que usted y yo seamos hombres y mujeres de buenas obras. Dice que Dios esas buenas obras las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente tiene que andar en buenas obras. Mis hermanos, estamos en el mes de la Biblia, pero para el creyente no debe de haber ni un mes específico, ni un día específico. Pero este mes y el 27 fue instituido porque en él se terminó de traducir la Biblia al latín. Que nosotros procuremos vivir por ella, andar por ella, ser guiados por ella. Que nuestros pasos, nuestra vida diaria, nuestro diario vivir con todos los demás podamos dejar que sea la palabra del Señor que nos controle y nos guíe. Si nuestra vida es controlada y guiada por la palabra, vamos a ser personas que el nombre del Señor será glorificado en cada uno de nosotros. Y que sepamos por ella de que estamos viviendo en tiempos difíciles, complicados, pero nosotros conocemos la verdad. Estamos en la verdad. Ellos andan engañando y siéndose engañados. Su trabajo y lo que hacen es efímero, pasa pronto. Pero la palabra nos dice que los que están en el Señor permanecen para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria, todo pasa de esta vida. Y este tipo de hombres viven en la vanagloria de esta vida, en los deseos mundanos, en los deseos carnales. Todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestra vista, nuestros ojos espirituales, nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra mente estén en las cosas espirituales. Lo que se ve con los ojos son cosas pasajeras. Y vemos que como si prosperaran mucho, como si tuvieran la bendición de Dios. Esas cosas son pasajeras. Y nos dice la palabra que lo que no se ve, lo que está allá arriba, lo que viene de Dios es eterno. Y lo que nosotros tenemos en el Señor es eterno. Procuremos servir al Señor. Procuremos agradar al Señor con nuestro diario vivir. Procuremos vivir una vida espiritual por la palabra, para que el nombre del Señor sea glorificado en cada uno de nosotros.
para que otros puedan conocer al Señor por medio de nosotros, porque vivimos conforme a la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga.